es que la gente cree que estadística se agota en medidas de tendencia central. O sea, estadística se agota en media moda mediana, y hay personas que creen que por manejar los conceptos o los cálculos de media moda mediana ya saben estadística. Primer error. Segundo error, la gente normalmente sabe ver y observar un gráfico, pero también normalmente no sabe una persona extraer la información. Es decir, por ejemplo, yo ahora estoy borrando acá un gráfico. Este gráfico que borré es un gráfico que es conocido como la ojiva. No sé si, bueno, obvio que no iba a hablar de esto porque se lo enseñé el domingo, si es que vinieron a clase, porque viene un tercio de la gente a la clase. Bueno, y la ojiva viene del polígono de frecuencia, que es ese. Y el polígono de frecuencia viene del histograma, y el histograma es esto. ¿Se acuerdan de ese diagrama como de barras que están pegadas y que abajo tienen intervalo? Y a su vez el histograma viene de una tabla. O sea, lo que se produce es esto. Diagrama de datos. Primero acá datos agrupados, porque lo vamos a hacer con datos agrupados. Diagrama de datos agrupados, histograma, polígono de frecuencia, y ojiva, que yo la borré, la voy a poner acá abajito. Y la ojiva es la relación que existe entre la marca de clase o el intervalo junto con la F, pero mayúscula, y la F mayúscula es la absoluta acumulada. Ya, mi pregunta es esta, queridos, para empezar la clase. ¿Saben leer eso, eso, eso y eso? Específicamente, ¿saben leer estos dos? ¿Saben extraer información de esos dos? Porque el año pasado la PSU preguntó dos de estos, uno de estos, uno de estos, dos de estos. Eso preguntó. Se tiró 7 preguntas de estos 4 temas. Y yo tengo 4, que se los voy a mostrar, pero yo, si hicieron las tareas de estadística, hay 2 que ya se saben porque estaban en la otra guía. Esa es la pregunta. ¿Saben leer las ojivas? ¿Saben? No me contesten, lo voy a explicar. ¿Ya? Ya. Para esto, voy a borrar acá también porque... Para esto vamos a recordar una cosa, y es que cuando empezamos a ver estadística nosotros, nos dimos cuenta que, sé que voy a copiar esto con ustedes, porque si no, si lo hago así es como leer una novela. Ya, cuando empezamos a ver estadística, yo les dije que había que distinguir fundamentalmente ciertos conceptos cuando veía las distintas tablas de frecuencia. Y era, ponte tú, ¿qué es lo que pasaba? Por ejemplo, con los datos cuando venían agrupados y no agrupados. Entonces, los datos no agrupados son aquellos que en la frecuencia tú los ponías de manera individual. Y también les dije que era súper importante que estos términos, o sea, la F minúscula, la F mayúscula, en fin, te las supieras, pero a la perfección. ¿Cierto? Y supieras traducirlo. Entonces, acá, en los datos no agrupados, pues se ponen de manera individual. Yo podría hacer una tablita con las notas de matemática, por ejemplo, y decir, bueno, las notas de un curso, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, y suponiendo que esas notas no tenían decimales, sino que venían truncadas al entero. Ya, el F minúscula, que se llama frecuencia absoluta, ¿qué es lo que representa en verdad? Bueno, la F minúscula representa la cantidad de alumnos, por ejemplo. Acá en el N de abajo. Entonces, agrando, supongamos que la situación era esta. Dije, bueno, hay 5 porros. Hay 2... No, voy a hacerlo con 0 porque les quiero mostrar otra cosa acá. Acá. Nadie se sacó un 1. Hubo 2 que sacaron un 2. Hubo 1 acá, hubo 3 acá, hubo 5 acá, hubo 10 acá, hubo 3 acá. Si yo sumo estos elementos y digo 0, 2, 3,
6, 11, 21, 24. ¿Qué información es esta? Tienen las notas de 24 personas. ¿Qué otra información puedo sacar de esta tablita? Bueno, puedes sacar la moda. ¿Por qué? Porque la moda es 6. Esta es la frecuencia de la moda y la moda sería un 6. ¿Se entiende eso? ¿Qué más puedo sacar de esta tablita? La verdad es que de esta tablita usted también podría sacar la media, pero la media la tendría que hacer antes multiplicando S, los sumo y los divido por 24 porque la fórmula de media dice que es la sumatoria de los X por F partido por el N, ¿cierto? Y para eso, en matemática, uno lo que hace es hacer la tabla de este lado. Ustedes dirán, ya, pero es que puta, esto ya lo sé. Sí, el punto es que en datos agrupados pasa exactamente lo mismo. El problema es que los valores que te entregan los datos agrupados son todos falsos. Son puras aproximaciones. Ninguno es absolutamente exacto. Acá son todos exactos. Sigo. Al multiplicar S con S tengo 0. 2 con 2 es 4, 3, 12, 25... 60, 21 y ahora tendría que sumar. Ya. Si sumo esto, tengo la suma de todas las notas, porque acá el 1 ninguna vez, el 2 dos veces, el 3 una vez, el 4 tres veces, el 5 cinco veces, el 6 10 veces, el 7 tres veces, ¿cierto? ¿Cachai? Que acá tengo eso y acá tengo eso y tendría la media. ¿Claro? Chiquillos, contéstenme, voy a hacer que prendan cámara. Ya. Tengo la F mayúscula, que es la absoluta acumulada, y la absoluta acumulada, ¿qué representa? Representa las posiciones, muchachos, y eso es algo que nadie sabe. Se lo pregunté toda la semana, todo el prueba, y nadie lo supo. Todos me decían, ¿cómo las posiciones? Obvio, porque acá, si tú te das cuenta, en esa posición, ¿tienes algún elemento? Ninguno, entonces acá no tengo a nadie. Si yo sumo S con S, hasta el segundo elemento lo tengo acá, o sea, sería el número 2, porque yo siempre estoy estudiando los X, ¿cierto? Acá 2 más 1 es 3, 3 más 3 es 6, 6 más 5 es 11, 21, 24. O sea, ojo, para las medidas de posición, cuartiles, deciles, quintiles, percentiles, se usa esta. Y para la mediana también. ¿Por qué para la mediana? Porque acá yo tengo 24 elementos y cuando es par, para sacar la mediana, ¿qué es lo que hay que hacer? Divides por 2. ¿Te acordás que si yo tenía 4 elementos, X1, X2, X3, X4, la mediana era el promedio de esos dos? Lo sumaba y dividía por 2. O sea, del segundo y el tercero. De la mitad y la mitad más 1, ¿cierto? Ya, entonces acá la mediana sería la mitad de ese término doceavo más el término treceavo dividido en 2. El término doceavo y treceavo los tienes que ver acá. Mira, acá tengo hasta el 11. Por lo tanto, del 12 al 21 es un 6. Por lo tanto, la mediana es un 6. ¿Se entiende? Y eso es exactamente lo mismo que haces en datos agrupados. Para los cuartiles, quintiles, percentiles es lo mismo. ¿Por qué? Porque para los cuartiles, si tenéis 24 datos, fíjate que los cuartiles, sé que esto ya lo vi, lo estoy haciendo solo de buena onda, con K, 1, 2, 3. Los cuartiles son esto. Si acá tengo el valor menor, y esto está graduado, va de chico a grande, se tienen que ordenar los datos. ¿Ya? Y acá está el dato mayor. Los cuartiles hacen esto. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Dividen a toda esta dispersión numérica en puros 25%. 25% inferior. Acá tengo la mediana entonces, o percentil 50. 25%, 25%. O sea, el cuartil 1 representa el mayor valor que corresponde al 25% más chico de todos los números. ¿Se entiende? Todos son menor o iguales al cuartil 1.
y representa una línea divisoria en posición, es una posición eso. La posición de ese número representa una división entre el 25 y el 75%. ¿Se entiende? El tercer cuartil es 75 inferior, 25 superior. ¿Estamos? Ya. Y como es 25%, entonces para el cuartil 1, multiplicáis el n por 0,25, por el 25%. Y ya tenéis la posición al tiro. ¿Se entiende? El cuartil 2 sería por el total de los elementos por 0,5. El cuartil 3, el total por 0,75. De hecho, yo creo que ustedes usan esa fórmula, ¿no? Es n por k partido por 4, ¿o no? Ya, pues si el k es 1, viste que este es qk, si es el primer cuartil, ahí tendrías un 1, ¿cachai? Que ahí tenéis un cuarto por n, y un cuarto es 0,25. ¿Se cacha? Ya, en datos agrupados se hace lo mismo, pero ¿saben cuál es la ventaja? Es que en datos agrupados no te piden el cuartil, pues te dicen a qué intervalo pertenece el primer cuartil, así que es la papa. Lo que tenéis que saber leer entonces es esto. ¿Se cacha? Entonces acá, si quería el primer cuartil, tú decís 24 por 0,25, ¿cierto? Que sería un cuarto. Y eso es el sexto elemento. ¿Y dónde cae? Listo, ahí te primer cuartil. 4. Porque son posiciones. Esta es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Está claro? Ya. Ya. Me siguen hasta ahí, ¿cierto? Y la moda también, como les digo, la había sacado porque la moda es que tiene mayor frecuencia absoluta y el 6. Entonces, listo, moda, puedo tener dos modas. ¿Se acuerdan que puede ser bimodal? Si todos los números son iguales, no hay moda. Ojo con eso. Si yo tengo un 5, un 5, un 5, un 5, un 5, si te dicen, deme la media, ya la media sería así. La media es un 5. Deme la moda, no hay moda. Deme la mediana, un 5. ¿Cacharon que no hay moda? ¿Por qué no hay moda? Alguien dirá, pero si son todos los datos iguales, sí, pero la definición de moda dice aquel dato que tiene mayor frecuencia absoluta. Y acá hay un solo valor. Y la relación de mayor que es una relación que se establece en una comparación con un otro, y no hay un otro. ¿Se entiende? Bueno, espero que me hayan dicho que sí, porque no hablan. Ya, entonces ahora voy a explicar con datos agrupados, ¿ya? Me voy a datitos agrupados. Entonces, los datos agrupados acá. Ya, estos eran no agrupados, pero ¿qué pasará con los datos agrupados? Luego voy a mirar eso. Bueno, esto es lo mismo que les expliqué hace un ratito, ¿cierto? El rango respecto a los datos no agrupados se calcula restando el mayor con el menor. ¿Cuál es el rango acá? Tírenme la respuesta por interno, por favor. ¿Cuál es el rango? Cayeron en la trampa. El rango es el mayor menos el menor. El mayor menos el menor. No hay nota 1. El 1 está 0 veces. ¿Viste que no sabes leer las tablas? Por eso, que es súper importante que yo mire estas cuestiones, porque en la PSU les van a preguntar este tipo de cosas y les van a hacer golazos de media cancha. Así que no lo vean con tanta inocencia, ¿ya? Y sobre todo en los gráficos te preguntan cuestiones que uno queda como, oh, mira, les voy a dar un ejemplo. Mira, al tiro vuelvo acá, mira, es un ejercicio que hice con los cabros de tercero. Vean ese ejercicio, también es de estadística. Tómense 3 minutos para hacerlo, no, 2 minutos, no va para más, porque en verdad es fácil. Mira, este es un grupo, por favor atención, es un grupo de personas, ¿ya? Que van a subir un cerro. Todos contesten, me tengo los nombres acá, Ordóñez, Téstor, Zamorano, Sfeir, todos me van a tener que contestar, ¿ya? Ya. Entonces, acá tengo el gráfico
de la evolución, mira, estos son horas, las 9, las 10, las 11, 12, 13, 14, 15 horas, ¿ya? De la evolución de la altura que alcanzaron un grupo de chiquillos que fueron a subir un cerro. Entonces, ponte tú, a las 9 estaban a 1200 metros, a las 10 de la mañana estaban a 1400 metros, a las 11 de la mañana estaban a 1600, ¿se entiende? Ya, de acuerdo a eso, ojo, acá tenéis la hora y acá tenéis la altura alcanzada. De acuerdo a eso, dime cuál de estas es verdadera. La 1, la 2, la 3, todas, ninguna. ¿Sí? Listo, contéstemela por favor. Es pregunta PSU del año pasado. 2 minutos. El que no la haga en 2 minutos la tiene mala, porque es 2 minutos la hora. Mira, ya. ¿Qué quiero demostrar? Que ahora la van a hacer y la van a tener todos mala porque sé que no saben leer gráficos. Y el problema es que los estudiantes creen que saben, ¿cachai? Y no saben leerlos. Mira, contéstenla para que se den cuenta. No es que ustedes los del sábado, no, los cabros de cuarto, sí, parece que no hacen lectura de gráficos en los colegios y creo que ahí está el problema. Y es peligrosísimo porque en la PSU el año pasado hubo 7 preguntas de lectura de gráficos. Ya. Ahora sí voy a desarrollar, no voy a ir a la cocina. Voy a desarrollar esa que muchos de ustedes marcaron correcta, está mala, porque acá dice, el grupo se detuvo entre las 12 y las 13. ¿Quién dijo que ahí hay una detención? Entonces alguien dirá, pero si no ascendió, sí, pero es que una montaña, pueden haber caminado sobre un llano ahí. Acá dice se detuvo. No, acá dejó de subir, que es distinto. Pero el gráfico el gráfico no me está mostrando movimiento necesariamente en distancia, sino que me está mostrando altura, diferencias de altura. Por lo tanto, me puedo haber mantenido a la misma altura y haber caminado muchos kilómetros. ¿Se entiende eso? Ya, esto es un ejercicio clásico donde con una gráfica te hacen pedazos. ¿Se cacha? Así que si quieren, sáquenle foto para que no olviden, porque he visto varios ejercicios con gráficos, sobre todo en la prueba, donde te matan con el desarrollo y te decís, chucha, no entiendo por qué me equivoqué en tal cosa, por qué asumí tal cosa, y es porque uno, no sé, sáquenle foto porque me voy a devolver. Voy a buscar en un instante para tomarme el café. Ya. Le sacaron fotitos, ¿cierto? Felicitaciones a los que lo hicieron, ¿eh? Ya. Vamos. Datos. ¿Cacharon los rangos, cierto? Que el rango era 5, es 7 menos 2, no 7 menos 1, porque no hay ninguno de estos valores. ¿Se entiende? Ya, el problema del rango, ¿sabéis dónde se genera? En matemática, con los datos agrupados. Y eso es lo que les voy a mostrar ahora. Entonces ahora, yo sé que esta tabla sigue para allá, pero lo que me interesa es hacer ese desarrollo acá. Porque acá, claro, te mandáis la relativa, que la relativa es la absoluta partido por el total, ¿se acuerdan? 2 de 24, 1 de 24, 3, ¿cierto? Ojo, ese tipo de cuestiones las tenéis que saber porque te preguntan ese tipo de cuestiones en la prueba, en gráficos, o sea, en tablas, y te ponen letras. Y la gente, te juro que en la semana fue una hueá súper preocupante, porque hay gente que me decía, no, si ya hice la guía y no podían hacer ningún ejercicio. Y cuando me los contestaban bien era porque los habían hecho en la guía, ¿me cachan? No porque los entendieran, sino que porque se sabía la respuesta. Cabros, les recomiendo aprenderse esta materia porque es súper técnica, pero es muy fácil. Pero en verdad aprendanla. Miren, datos agrupados. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer una tabla acá. Y la tabla va a representar esto. Me puse fuera del mall e hice una encuesta. Le pregunté las edades a todas las personas que fueron a ver una película para todo espectador que era de dibujos animados. Entonces fueron niños, desde muy chicos hasta cierta edad, con puras mamás jóvenes. ¿Estamos? Para que entiendan, y papás algunos papás separados. Bueno, como eran muchas personas,
no me convenía hacer datos no agrupados porque los datos no agrupados, que son estos, se usan cuando tenéis pocos datos o cuando tenéis pocos datos o cuando tenéis pocas personas, ¿cierto? Pero, o datos muy distintos más bien. Pero acá, donde estoy haciendo esta, que es la información que saqué, puta, entrevisté a muchísimas personas. Entonces, de 0 a 5, hice intervalos y los ordené así, de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25. Bueno, ¿qué pasó? Que estos intervalos que tengo acá, cachan que el último va cerrado, ¿cierto? Lo hice de 5 intervalos. Ya, resulta que entre 0 y 5 habían 20 personas, 20 individuos. Acá habían 10, acá habían 15, entre 15 y 20 habían 10 y acá habían 30. ¿Estamos? Ya, perfecto. Ya, pero miren, acá empiezan todas las entre comillas, las falsedades, en muy buena onda. ¿Por qué? Porque los datos agrupados, primero que todo, y tal como les dije el domingo, yo no puedo partir de la base de que estas 20 personas tengan 0 años, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ¿cierto? No sé qué edades tienen ellos. Que quede claro, no sé. Sé que hay 20 individuos dentro del intervalo, que es distinto. Porque hay una pregunta de la persona del año pasado que hablaba de eso y hay personas que lo interpretaron de esa forma. Por lo demás, en los datos agrupados, para poder manejar la información y de alguna manera para hacer el cálculo rey de las medidas de tendencia central, que es la media, se generó esta columna que es la MC, la marca de clase. Y la marca de clase es el promedio de cada intervalo. Entonces, el promedio es 2,5, 7,5, 12,5, 17,5, 22,5. Ya, pero resulta que para efectos de sacar el promedio o media aritmética, ya hay de alguna manera un falseo de la información, porque acá me hacen multiplicar ese con ese, o sea, me hacen partir de la base que tengo 20 individuos que tienen 2,5 años. Tengo 10 individuos con 7,5 años, 15 individuos con eso, y eso es falso, eso no es verdad, ¿verdad? Bueno, de hecho, si yo sumo las frecuencias absolutas, acá tengo el total de personas y sería 10, 30, 45, 55, entrevisté a un N igual a 85. Si yo hago la tabla del F por M, C acá, sería la suma de ellos dividido en 85 el promedio, pero se dan cuenta que el promedio o media no es certero como en el caso de datos no agrupados. ¿Se entiende eso? Ya. Para moda, para mediana, para cuartiles, para percentiles, en fin, para una serie de esos datos, dadas las fórmulas que existen, siempre son aproximaciones en datos agrupados. Ahora, no quiero decir que no sirva, sí sirve. Lo que pasa es que cuando la cantidad de datos es muy grande, y más aún cuando son muy distintos, muy dispersos, no tiene ningún sentido que el análisis se haga a través de esa tabla que estoy mostrando en pantalla, porque recuerden que la matemática está al servicio de nosotros y nosotros al servicio de la matemática, por lo tanto nos tenemos que servir de este elemento para poder sacar información. Y la información en realidad en este tipo de diagramas, igual ¿dónde lo hice acá? Igual se puede conseguir, pero no es copia fiel al original, como diría un vendedor. Ya, ahora ojo, porque alguien diría, bueno, pero se podrá sacar la moda, porque la moda es el que tiene mayor frecuencia absoluta, y la mayor frecuencia absoluta está acá, ¿verdad? Entonces alguien dirá, ok, entonces la moda es esa. No, eso se llama intervalo modal, ¿verdad? Y acá hay que tener ojo, porque típica pregunta de la prueba, te dicen, ¿la moda se encuentra en ese intervalo? Esto yo se lo pregunté hace unos días atrás. Y eso es falso. La moda no tiene por qué estar en el intervalo modal. Porque acá, al decirme 30, yo podría tener 30 datos distintos.
Recuerden que la moda es el dato más repetido. Y acá donde dice 10, tener 10 datos iguales y por lo tanto la moda estaría acá. ¿Se entiende? Ahora, en la PSU no te van a pedir la moda, te pueden pedir solo el intervalo modal. Pero el hecho de que este sea el intervalo modal tampoco significa que la moda sea en la marca de clase. Cuidado con eso. No, falso. Tercera cosa, respecto al rango. ¿Se acuerdan que hace un ratito hablé del rango y dije acá se va a producir una cuestión interesante? Porque con el rango hay dos cuestiones que típico te preguntan. Usan indistintamente el concepto de rango y de amplitud. Y la relación de rango y amplitud es de género-especie. ¿Por qué? Porque el rango es la diferencia entre el mayor y el menor valor que tú tienes en la dispersión numérica, ¿cierto? Acá tenés los números. Ya, ojo con esto. En la PSU, si les dan la tabla, el rango es S menos S, perfectos PSU. Y perfectos de, diría yo, la mayoría de los libros de matemática. Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo, pero la PSU la realiza de esa manera. Entonces el rango acá sería 25 menos 0. ¿Estamos? Ya, les voy a decir por qué no estoy de acuerdo. Porque la marca de clase se supone que es el representante de los intervalos. Y cuando yo quiero un dato así certero, se supone que uso marcas de clase para eso. No uso la información de los límites inferiores y superiores. Por lo demás, esto no significa que el dato menor de todos los numeritos que yo tenía suelto, porque se supone que yo tenía 85 datos, no significa que este es el menor y este es el mayor. Pues idealmente, pero eso no... Depende del cálculo que yo haga cuando esté determinando cuántos intervalos quiero. Ya, pero repito, el rango es S menos S. ¿Estamos? Así que el rango que es 25. ¿Ya? Ojo, porque el rango acá siempre te daría menos, pues te daría 5 menos, que es el valor de la amplitud, y de hecho aprovecho de mostrar el concepto de amplitud. Amplitud es, entre comillas, el rango que tendría cada intervalo, eso es amplitud. La diferencia entre el mayor y el menor, pero dentro de un intervalo. Entonces, si a ti te dijeran en la prueba, diga si es verdad o mentira, en esta tabla, la amplitud es 25, no, el rango es 25. Entonces, a eso me refiero, que hay gente que dice, pero si amplitud y rango es lo mismo. Sí, pero en estadística, no. En estadística es relación género-especie, para que tengan cuidado. ¿Claro? Resulta que la mediana, mira, porque ya tenemos media, y la media sería S por S, C por S, C por S, C por S, C por S, lo sumo y lo divido por 85 y tengo la media. Tengo la moda, no, tengo el intervalo modal. ¿Y el intervalo modal cuál es? Del 20 al 25. ¿Cierto? Y es cerrado, estos son cerrados, ¿cierto? Ya, ¿qué pasa? Que el rango también lo tengo, que es 25, y me faltaría acá la mediana, y ahí voy. La mediana en el término central que divide en 50 y 50. ¿Cuántos datos tengo? 85. Cuando era impar, fíjate que si tenéis 3 datos, tú dices 3 datos dividido en 2 es 1,5 y se aproxima, y aproximado sería el segundo dato. ¿Se entiende eso? Entonces 85 dividido en 2 sería 42,5, aproximado sería el dato 43. Y lo buscas en la F mayúscula, porque la F mayúscula es para las posiciones, ¿se acuerdan? Entonces acá tengo 20 elementos, hasta el 20, hasta el 30, hasta el 45, listo. Yo busco el 43 y resulta que acá tengo del 31 al 45, porque el otro quedó hasta el 30, ¿se entiende? Y como yo busco el 43, sería en ese intervalo se encontraría la mediana, ¿se entiende? Del 10 al 15. ¿Sí? Los cuartiles, lo mismo, ponte tú ya, quiero el percentil 55.
Ya, percentil 55 es multiplicar por 0,55. Entonces, 85 por 0,55. ¿Se entiende eso? Y ahí eso es 85 por 55 sobre 100. ¿Cierto? Simplifico por 5, me da 11 y me da 20. Simplifico por 5, me da 4 y acá me daría 1, 7. Listo. 17 por 11 partido por 4. 17 por 11 sería 17, 17, 187 digo en 4. 4 por 4, 16, 2, 27, 7 por 4, 6. 6 por 4, 24, 3, listo, 46 y tanto. El dato 47 es el que busco. ¿Para qué? Para el percentil 55, ¿se entiende? ¿Y dónde lo busco? Acá, ¿cachai? Que acá tenía hasta el 45, por lo tanto le sumo 10, tengo hasta el 55, el percentil estaría acá. El P55 está dentro de ese intervalo. No les van a pedir el número, sino que el intervalo al que pertenecen. ¿Se cacha? Finalmente sumaba y ese con ese te da 85 y ese valor se supone que era igual a ese. Ya, hasta aquí todo bien, ¿cierto? Ya, pero acá empieza a caer la escoba. Porque voy a borrar esto, ¿ah? Y lo voy a hacer con ustedes, no me muero nada, absolutamente nada. Tal como les dije, esta tabla, el histograma, se puede convertir, perdón, la tabla de frecuencia se puede convertir en un histograma. Ojo, el histograma en X tiene los intervalos estos. Entonces tengo de 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15 hasta el 35. Entonces tengo 5, 10, 15, 20, 25, 30... Ya. Entonces, tengo frecuencia 20, 10 y el 30 es el mayor, así que lo voy a hacer de 10 en 10. 10, 20, 30. Listo. El primero llega al 20. El segundo llega al 10. El tercero llega al 15. El cuarto llega al 10. Y el otro llega al 30. Eso es un histograma. O sea, el histograma es S en X y este en Y. O sea, acá tenéis frecuencia absoluta. ¿Se entiende eso? Entonces, cuando te den el histograma, tenéis que considerar que abajo tienes esto. Y tú con estos dos podéis construir esa y sacar todos los cálculos que vi hace un rato. ¿Me siguen? Ya, pero resulta que ahora tú podrías buscar las marcas de clase. Ojo, se puede con las marcas de clase o con el final del intervalo, o acá. Ya, me refiero al polígono de frecuencias. Porque el polígono de frecuencias lo que hace es juntar, voy a poner otro color, a través de un segmento, las marcas de clase, ignorando las barras que hay abajo. Y lo tenéis que cerrar. ¿Se cacha? Eso es el polígono de frecuencia. Entonces, ¿qué representa el polígono de frecuencia? La marca de clase y frecuencia, marca de clase, frecuencia, marca de clase, frecuencia, marca de clase. O sea, tienes S en X y S en Y en un polígono de frecuencia, porque en verdad el polígono de frecuencia no tiene estos blancos. Es un polígono de frecuencia. Y ustedes ya lo saben leer. ¿Se cacha? ¿Por qué? Porque tú con esto podéis escribir eso y con esos dos podéis calcular el resto. ¿Claro? Pero resulta que también está la ojiva. Y la ojiva lo que relaciona es esto.
con eso. La ojiva en el I tiene la frecuencia acumulada, no tiene frecuencia absoluta. ¿Claro? Entonces, si tú haces una ojiva acá, te la voy a agrandar. Te quedaría así. Este I, este X. Ya tenía del 5 al 25. 5, 10, 15, 20, 25. La ojiva acá es 20, 30, 45. 20, 30, y llega hasta aquí el número hasta el 85, entonces lo voy a hacer de 20 en 20. 20, 40, 60, 80. Entonces, los números son 20, 30, 45. 20, con la marca de clase. 30, 45, 55 y 85. Esto es una ojiva. Fíjense las características de la ojiva. Primero, la ojiva siempre va creciendo. Sí, más que creciendo, siempre es ascendente. Fíjense la diferencia que tienen con el diagrama de frecuencia. De hecho, fíjense que si esa raya la hacía acá, me quedaba por allá, porque este llega solo hasta el 30 y la ojiva llegó hasta el 80. 85 específicamente. De hecho, S en I representa el total de elementos. Mira. La ojiva puede mantener. ¿A qué se refiere con mantener, Reyes? ¿Así? Sí, pues cuando tenéis cero en la frecuencia absoluta, evidentemente. Sí, cuando hay ceros entre medio, cuando hay frecuencia cero, se mantiene, se aplana y después sube de nuevo. Porque al final la ojiva, esta cuestión la hace subir el hecho que le estás sumando los elementos anteriores. Viste que en verdad la ojiva la hiciste, ese 20 es el mismo, o sea, ese punto de acá es este. Pero se cacha acá llega un 85 y acá un 30, o sea, si fuera 85 la ojiva llegaría por acá. ¿Me cachan? Ya. Mira, ¿y cómo le saco información a esto? Fácil, porque tengo marca de clase y esta es la F mayúscula. Entonces, como decir, ya el 2,5, este es el X. Y acá tendría la F mayúscula. Y la F mayúscula acá cayó al 20. Después, el 7,5 cayó a, esta es la M marca de clase. El 7,5 cayó al 30. ¿Me siguen? Y saben devolverse con esa para esta. ¿Se acuerdan que esta se hace sumando? O sea, el 20 queda acá, si yo sumo, muy bien, si yo sumo esos 2 me da S, si sumo esos 3 me da S, ¿cierto? Y como bien dice Reyes, por interno restando, pues mira, si yo resto estos dos, tengo S. Lo enseñé el domingo también, ¿se acuerdan? Si resto estos dos, tengo S. Así se pasa de la F mayúscula a la F minúscula, y la F minúscula es absoluta, la F mayúscula es acumulada. ¿Y para qué me sirve? Porque al darme las acumulaciones me da las posiciones, me da los totales. O sea, ¿para qué más sirve esa columna cuando me dicen, si estas son las edades, diga cuántas personas tenían menos de 20? Mira, menos de 20 sería de aquí para atrás, ¿o no? Entonces menos de 20, ahí, 55, en vez de estar sumando todo eso. ¿Cuántos tienen menos de 10? De ahí para allá. Menos de 10, 30. ¿Se cacha? Ya, se supone que todos entendieron, ¿verdad? Listo. Si todos entendieron, pueden hacer esto. Ya, empecemos por la 4. Léanla y la voy a desarrollar. Por favorcito. Dice, se realizó el experimento de lanzar los dados 200 veces.
anotando la suma de los puntos obtenidos. El resultado de la suma de los resultados de cada lanzamiento se muestra en la tabla adjunta. Y te preguntan, ¿cuál de estas cuestiones es verdadera? ¿Sabrían hacerlo? Ya lo voy a hacer en honor al tiempo. Y esta es la F minúscula, ¿cierto? Armen siempre esto para abajo, porque estamos acostumbrados a analizarlas para abajo. Entonces, esto sí, X, que es suma de puntos, y F minúscula, que es frecuencia absoluta, ¿cierto? Entonces tengo del 2 al 12. ¿Se acuerdan de dónde vienen esos números, verdad? De cuando vimos probabilidades. ¿Se acuerdan que yo les dije, si tú tenés dos dados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y acá tenéis 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo sumáis, 2, 3, 4, 3, y tenéis todos esos valores, 36, ¿se cacha? Los dados se tiraron 200 veces, en fin, ya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Frecuencia es la de abajo, 10, 18, 13, 19, 26, 24, 25, 16, 20, 17, 12. Ya, como la F minúscula, esa me serviría, ponte tú, para sacar la moda. Pero me están preguntando cuartiles, quintiles, percentiles. Y acá es la F mayúscula, que es la acumulada. Así que vamos a sacar acumulación. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ya, entonces, acumulen, por favor. Voy a agrandar. Sería 10, 28, 41, 60, 86, 110, 135, 145, 151, 171, 182, 200. De hecho, 200 era la cantidad de veces que tiraron esta cosa, que es este n de acá, que es la suma, ¿cierto? De la frecuencia. ¿Se entiende hasta ahí, verdad? Ya, entonces te dicen el primer cuartil, o sea, quieren el Q1, y los cuartiles era multiplicar el n, y el n es 200, o sea, 200 por 0,25, que es un cuarto. Eso significa posición 50. ¿Dónde tengo la posición 50? La veo acá. Ahí tengo hasta la posición 41. Acá tengo desde la 42 hasta la 60 y un 5, así que este es verdad. 2. Tercer quintil. El tercer quintil es multiplicar el n por 3 quintos. Y n por 3 quintos es lo mismo que multiplicar por 0,6. ¿Por qué? Porque 3 quintos amplificado sería 6 décimos, y 6 décimos esto. O sea, el 60% de algo. ¿Se entiende eso? Ya, 200 por 0,6, que es 6 décimos, simplifico, fuera, 120. Término 120, acá tengo el 110, por lo tanto, aquí, porque este es el 135, desde el 111 sería el 8. Es correcto. 3, 4. Eso es 200 por 54 sobre 100. 2 sería la posición 108. Posición 108. Acá tengo hasta el 86. Acá tengo hasta la 110. Es el 7, así que también es verdad. Son todas las anteriores. ¿Claro? ¿Estamos? 3. Ahí está Flo, para que la puedas copiar. Voy. Dice, en la tabla adjunta se muestra la distribución de todos los datos de ausentismo laboral que se registra en un año en una empresa. Ojo, la X representa cuántos trabajadores. Ya, pero acá hay que tener ojo, porque acá me está diciendo que hay 15 trabajadores que faltaron
esa cantidad de días que está en ese intervalo. ¿Se entiende eso? Ya. Entonces, para encontrar los valores numéricos acá, además el total, no sabemos el total tampoco, porque me dice, hubo un total de 25 ausencias, me dicen. ¿Cómo saberlo? Yo sé que la suma de esos es el total, ¿cierto? Pero al sumarlo me quedaría con P. Por lo tanto, es mejor que lo vincule con algún otro conocimiento. Fíjate que acá tengo la frecuencia relativa, y a eso quería llegar. La frecuencia relativa es la razón entre la absoluta y el total de cada uno de los X, ¿cierto? Es decir, 5 partido por el total que no sé es igual a 0,2. ¿Se entiende eso? Mira, y ahí voy a sacar el total. Porque 5 partido por el total que esté igual a 0,2 permite conocer ese número. Y es la única que me permitía calcularlo, porque los otros están todos con letras. Mira, esta tenía una Q en la relativa, esta tenía una P en la absoluta, una R, pero esta franja me permite calcularlo. Entonces usted dice, estamos 5 dividido en el total es igual a 0,2, por lo tanto T vale 25. Tengo un total, un N igual a 25, y si es 25, este cuadraría, con este 20, 22, es un 3. ¿Se entiende? Y gracias a que tengo el total, puedo conseguir esas dos letras. Porque 15 dividido en 25 es Q, simplifico por 5 es 3 quintos, ¿cierto? Y eso era 0,6, porque si lo amplificabas por 2 te queda 6 y 10, correr la coma, listo. Y además la suma de las relativas de esos me daba 1, ¿verdad? Se supone que esos valores ustedes ya los conocen, porque yo la relativa la multiplico por 100 y tengo la porcentual. Por lo tanto, 0,6, 0,8, 0,92, el R es 0,08. ¿Se entiende? Ya, con esos datos, contéstenme la pregunta, por favor. Y me dicen qué alternativa pusieron. Insisto, si no lo saben hacer, lo hacen mal, es porque siguen mal en el tema de estadística, porque esta pregunta es de la prueba. ¿Me cachan? Ya. Error más típico es que caigas acá. Esa es falsa. No hay 25 ausencias. Entonces alguien dirá, ¿cómo que no, si hay 25? Sí, pero esta es cantidad de trabajadores, pero vinculada a 15 que tienes acá. Hay 15 trabajadores que están en ese ¿cómo se llama esto? En ese intervalo numérico. Podrían haber 15 que nunca faltaron, viste que hay un 0 ahí, lo está tomando, como también podrían haber 15 que faltaron 2 días, y la cantidad de ausencias son las cantidades de los días, o sea, con una marca de clase acá podría ser falso, ¿cierto? El tener todo acá, de hecho, evidentemente que este número es más grande, es mucho más de 25 ausencias, porque acá hay un 2, y ese 2 por lo menos va a ser un 9, así que ahí ya tenéis 18 ausencias. Y al tener 3 acá, por lo menos va a ser 6, tenéis 18 más. ¿Se entiende? Falsa. La 2, un 60 por aquí, para allá, y eso es el porcentaje, ¿cierto? 60%, que sería ese por 100. Así que es correcto. 3. 20 trabajadores faltaron menos de 6 días. La suma de esos dos. ¿Estamos? Ese estaba en la prueba también, o sea, en la guía. Ya voy. En la tabla adjunta se muestra en intervalos el tiempo que los usuarios usaron un computador en una biblioteca durante un fin de semana, y quieren la falsa. Entonces, hay 45 usuarios que
Lo usaron entre 0 y 5, y 38 entre 5 y 10, 30 entre 10 y 15, ¿se entiende? Ya, la suma de la frecuencia absoluta acá, la suma de esto sería 190 y... no, 209. Ya. A ver, veamos qué me piden, ¿eh? Dice la falsa. Un total de 209, eso es verdad. 2. Los intervalos modales son estos dos. Intervalo modal se ve en la frecuencia absoluta y hay que ver dónde está la frecuencia más alta, por lo tanto los intervalos modales son esos. Así que también es verdadero. 3. Hubo 158 usuarios que usaron el computador por lo menos 20 minutos. Por lo menos 20 minutos significa 20 o más, que es para allá. La cantidad de usuarios fue esa. Esta es falsa. ¿Se entiende? Por lo menos significa, recuerden, como mínimo. ¿Estamos? ¿Claro? 1. Esta sí estaba en la guía y esta es la que me preocupaba. ¿La hicieron? Ya, porque la ojiva... Mira, acá tenía una ojiva, pero tenía una ojiva porcentual. Y esta era la que me dejó como, oh, va a quedar la escoba. ¿Por qué? Porque la ojiva acá, fíjate que tiene sus puntos cerrados en el final de los intervalos, no en la marca de clase. ¿Se entiende eso? Dice que se muestra la distribución de los puntajes de, ojo, de 300 personas. Pongan atención, hago esto, le voy a sacar todo el contenido y se van para la casa, pero necesito que me pesquen. Ya, el X va a ser el puntaje, ¿estamos? Ya, los intervalos que tengo acá son los siguientes, miren. Tengo de 350 a 450. No se escribe así, lo voy a hacer bien porque si no les puedo inducir error. A 450. Acá es de 450 a 550. De 550 a 650. 650 a 750. 750. 850. Y acá cerrado. Ojo, la frecuencia absoluta no la tienes. ¿Por qué? Porque es una ojiva. Y la ojiva te da las acumuladas, pero esta es una acumulada porcentual. ¿Se acuerdan que las columnas acá eran F minúscula, F mayúscula? Estaba la F minúscula relativa, estaba la F mayúscula relativa, y estaba la F minúscula relativa porcentual y la F mayúscula relativa porcentual, que es la acumulada. ¿Se entiende eso? Ya rellenemos. Yo tengo esta. Dice, ese intervalo 5. 5%, el otro es 25%, el otro es 49%, el otro es 81% y el otro es 100%. ¿Me siguen? Con esta porcentual yo puedo sacar la absoluta porcentual restando, porque este es un 100. 100 menos 81 es 19, acá tengo 5, 25 menos 5 tengo 20, 49 menos 25 es 24, 81 menos 49 sería 81, 49, 7, 4, 3, 34. Listo, ahí tengo la porcentual absoluta. ¿Me siguen? ¿Sí? No he leído las preguntas, no me interesa responder, porque de hecho uno lee esto y dice esa, al toque, así, porque te hablan de los totales.
Un 25% de los estudiantes obtiene menos de 550, de ahí para abajo. Es 32, ya, gracias. Ya, ¿qué pasa con esto, chiquillos? Resulta que, ¿cómo puedes sacar la frecuencia absoluta acá? No, pero José Reyes, mira, José Reyes me dice, yo hice todas, una por una, y cuando leí me quería pegar, pero eso te sirvió para poder aprenderte todas estas tablas, y lo importante es saber manejarlas. Es saber manejar estas tablas, porque después que hiciste toda esa pega de hormiga, ya sabes usar mucho mejor una ojiva, ¿cachai? Si el problema es que uno como alumno lo que quiere hacer la corta, dice, ah, ya, esta cuestión es, no, yo quiero así, listo, chao, no estoy aprendiendo nada. Por eso que estoy haciendo el desarrollo. Si tú quieres saber la frecuencia absoluta, tenés que cachar cuántos alumnos eran, porque son 300. Entonces, si son 300 alumnos, acá tú podés decir, bueno, el 5% de 300 es eso. Entonces decís 5% de 300, simplificáis, 5 por 3, 15, tenéis 15. Abajo tenéis 25% de 300, simplificáis, 25 por 3, 75. Después tení 24%, 24% de 300, simplificáis, 24 por 3, 72. Después tení 32% de 300, 32 por 3, 96. Y después tení 19% de 300, simplificáis 3, 19 por 3, 55. ¿Se cacha? Y con esto podéis sacar las posiciones, acá. Y podéis sacar la relativa. ¿Caché que se puede sacar todo? Ya. Ahora vayamos al problema. Porque, ¿caché que ahora ya sabéis leer una ojiva? Fíjate que esta ojiva no me marcaba la marca de clase, me marcaba el límite superior de los intervalos. ¿Estamos? Por eso cuando les enseñé la ojiva les dije que la ojiva podría estar vinculada en X con la marca de clase o con el límite superior del intervalo. ¿Ya? Y no se cierra. No vayan a hacer esta hueá para abajo. Y mira, me muestra como es porcentual, me mostró el 100%, po. Porque de hecho hay personas que tú les preguntas, ¿cuántos buenos eran? 100, te dicen, porque ven eso. No, porque era porcentual, po, niño. ¿Estamos? Ya, el intervalo modal es 750, no, el intervalo modal era ese. Solo 49 personas obtuvieron menos de 650, menos de 650 sería de aquí para allá. ¿Cierto? Evidentemente falso. No hice la F mayúscula para sacar el número exacto, pero habría que sumar. 181 tiene más de 650, sería para allá. Sumar, no es 181. La mediana de los puntajes se encuentra en el intervalo del 750 a 850. La mediana, si yo tengo 300 datos, tomo el 150 y el 151 y divido por 2, ¿cierto? Entonces, para eso, agarro acá y lo busco. ¿Estamos? ¿Qué pasa, Tabita? La F mayúscula está con No, eso es una F minúscula, esa es una F mayúscula. No, eso es minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula. No, la mayúscula es así. La minúscula es la redondeada. ¿Cachai? ¿En qué estaba? En la mediana, creo, ¿no? Sí, en la mediana. Ya. Dato 150, para eso hay que recurrir acá y analizar qué dato es el dato que está al medio, ¿cierto? Ya, ¿cachai? Que acá tendría 15, acá tendría 90, acá tendría 162, ¿cierto? Por lo tanto, la mediana va a caer acá. Porque si acá tengo hasta el 90, aquí tengo desde el 91 al 162, así que caería acá. Y acá me decían que la mediana caía acá. ¿Se cacha? Y esta es la respuesta.
¿Estamos, chiquillos, chiquillas? Ya terminamos la materia, de hecho le hice un repaso de estadística. Hagan la pega. Les mando un abrazo. Cuídense, estudien mucho y también diviértanse, porque son lolos, jóvenes. Chao, chao.